Entonces vamos a ese progreso de la iglesia. Hemos visto cómo empezó, cómo comenzó, y a partir del capítulo 13 del libro de los Hechos en adelante, vemos el trabajo que se realizó, una obra poderosa evangelística. Había un hombre que se llamaba Saulo de Tarso, un hombre erudito, conocedor de la cultura griega y la cultura romana y judío de nacimiento, quien usó Dios para que extendiera el evangelio entre los gentiles. Recuerde usted que Pablo no conoció personalmente, físicamente a Jesucristo, pero en el pasaje descrito en el libro de los Hechos dice que cuando iba persiguiendo a los cristianos, porque Saulo de Tarso perseguía a los cristianos, lo transformó el Señor y en 3 días, primero le quitó la visión y en 3 días lo llenó del Espíritu Santo a través de un profeta y le cambió toda su estructura, lo renovó y lo hizo el más grande de los evangelistas que conocemos hasta hoy. El apóstol Pablo, quien se llamaba Saulo de Tarso, transformado por el Señor. Y él comienza una obra gloriosa, a hacer caminos, rutas, a ir en sus obras poderosas, en sus viajes misioneros, descritos ahí en el libro de los Hechos, perseguido, maltratado, casi que muerto en muchos lugares. El apóstol Pablo nos describe, lea usted el libro de los Hechos, es muy interesante. Todo lo que él sufrió, padeció a causa de extender el evangelio, pero que no le mermó fuerzas ni determinación en lograrlo. Pablo fue fundando iglesias por un lugar, por otro, viajó, iba a las colonias de los judíos en otras naciones a esparcir las buenas nuevas de la salvación, a decir que ya no era por obras, que era por gracia, y aunque generaba reacciones de los judíos, Pablo seguía contundentemente y fiel al propósito que Dios puso en su corazón y en su mente. Pablo es un ejemplo tremendo del desarrollo de esas iglesias que Dios quería, que era realizar el reino de Dios aquí en la tierra. Y comienza el proceso y Pablo va fundando, y ahí está escrito en el libro de los Hechos, repito, del capítulo 13 en adelante, la manera en que Pablo comienza a viajar y a instruir y muestra también las oposiciones que hay, pero la determinación de Pablo logra una victoria contundente, y es que el evangelio de la salvación fue esparcido entre los que Cristo llamó los gentiles. Hoy decimos nosotros el remanente. Gracias a eso, tú y yo hoy conocemos una verdad. Entonces Pablo fue por fundar iglesias conforme al diseño de Cristo Jesús. Ha pasado el tiempo, Pablo se daba cuenta que no todas esas iglesias eran como Dios quería, y algunas se desviaban erráticamente, aceptando doctrinas de hombres, aceptando injerencias, se movía, había un mover tremendo, inclusive algunos judíos rabínicos, luego de que Pablo fundaba una iglesia, llegaban después a desalentar a la gente. Esas luchas entre la verdad y la religiosidad hacían que algunos desmayaran, pero Pablo seguía insistentemente. Él nombró otros agentes evangelistas que le ayudaran, como Timoteo, como Bernabé, como otros tantos que están en el libro de los Hechos, quienes también fueron apóstoles después, nombrados y ungidos y enviados. Hicieron una obra titánica, poderosa, una obra de crecimiento, de desarrollo poderoso bajo la unción del Espíritu Santo, predicando, enseñando, corrigiendo, exhortando, como dice la palabra, como tenía que hacerse. Pablo escribió cartas y afanosamente le escribía cartas a las iglesias para aclararles dudas, para corregirles maneras de pensar. Había un movimiento que se llamaba los Nicolaitas, que destruían el mensaje de Pablo o lo torcían. Gente que se movía, adivinos falsos, profetas falsos que debían mover, porque así como se mueve la luz de Cristo, también las tinieblas se mueven. Por eso hay que conocer la verdad y escudriñar las Escrituras. Y Pablo afanosamente escribía las cartas a los efesios, a los colosenses, a los corintios, a los gálatas, a la gente tesalónica. Él escribía cartas y cartas y cartas para que ellos también recibieran información, actualizaran y corrigieran lo que posiblemente se estaba dañando. También Juan escribió cartas, Pedro escribió cartas, Santiago escribió cartas, Judas, el hermano del Señor, también escribió cartas, con un sentido claro de que la gente volviera al camino, para aclarar dudas, para dar fundamento de cómo ministrar, de cómo ayudar a que eso se estableciera, esa verdad se estableciera. Y entonces toda la iglesia en el mundo comenzaba a reunirse y a hacerle culto a Dios. Ese es el principio básico.
La iglesia debe reunirse y hacerle culto a Dios. Y entonces se nombraban ancianos, o también se usaba la palabra obispos, y también se fundamentaba sobre evangelistas, sobre el maestro de la palabra, que en resumen no fue más sino la obediencia a lo que Cristo mismo instruyó y que escrito está en el Nuevo Testamento, en la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 11 en adelante, que dice: y él mismo, o sea Jesucristo, instituyó a unos apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros. Ahí está el fundamento de la iglesia. La iglesia crecía y en la iglesia había apóstoles, habían profetas, habían evangelistas, habían pastores y maestros, a fin de que todo el pueblo fuera salvo, fuera recibido la instrucción, tuviera claro cuál era la misión por la cual estábamos en la tierra. Esa iglesia llena de los milagros, porque seguían haciendo milagros, creyendo, viendo unas realidades distintas, nuevas, un mover del Espíritu que a toda mente entendida motivaba. ¿Cuál era esa verdad que se estaba moviendo? ¿Qué era eso nuevo que traían? Y cuando la persona le llena el Espíritu Santo, el gozo le llenaba el corazón y venía una unción evangelística y voz a voz iban predicando, iban llamando los unos a los otros. Y como dice Hechos 2, dice: y el Señor añadía uno a uno los que iban a ser salvos. Luego eso es un trabajo engranado entre todos, que es lo que debemos hacer nosotros en las iglesias. Con el amor en que Dios nos llamó, con el perdón que Él estableció por nosotros, traer a otros para que ellos también reciban el favor del Señor. La iglesia crecía con alegría. Todas las iglesias estaban juntas, unidas en doctrina y en espíritu, porque una solo es el Padre de la iglesia, que es Cristo Jesús. Esa iglesia se extendió y Cristo Jesús, a través de los apóstoles y de las iglesias, iba formando su reino aquí en la tierra. Y nosotros hoy estamos viviendo el tiempo del desarrollo de la iglesia cristiana. Hoy todavía en estos tiempos la iglesia sigue creciendo. Ahora, se ha detenido porque la mayoría es arrastrada por el mundo. Y eso es nuestro más grande enemigo hoy en día. El mundo está jalando a los jóvenes, a los niños, y la iglesia tiene que pararse firme. Las madres orar por los niños, por los jóvenes y traerlos a los pies de Cristo, porque llegado el día del juicio será la única oportunidad de vida. Todo pasará, las modas, el mundo, la internet, todo lo que está y atrae a los jóvenes, todo eso pasará y eso no servirá de nada. Lo único que servirá es una buena relación con nuestro Salvador, de manera que el Señor sigue en el desarrollo de la iglesia, la cual permanecerá fuerte y firme hasta el día en que Él venga aquí a la tierra a hacer el juicio y a recogernos a los que hemos creído. Nuestra tarea: congregarnos, discipularnos, expandir el evangelio, hablarles a otros para reunirnos juntos, congregarnos y darle la gloria a Dios y esperar todos juntos la segunda venida del Señor Jesucristo. Nos vemos en la próxima clase.